Continuando con el restaurante del mago, continuamos donde nos habíamos quedado anteriormente cuando el pequeño noble estaba recibiendo su hamburguesa y le mencionaba al prota que tenía curiosidad por muchas cosas, pero primero sería comerse esa hamburguesa. Justo en ese momento alguien le estaba tocando la puerta llamándolo joven maestro, mencionándole que había escuchado ruido adentro y preguntándole que si acaso todo estaba bien. Escuchando eso, el prota se preguntaba si acaso era en serio, no iban a dejar que el chico se comiese su hamburguesa, realmente eran unos estúpidos cabrones. El niño preocupado en susurros le preguntaba al prota que ahora qué iban a hacer, a lo que el prota le mencionaba que qué quería decir con eso, tenía que decirles que no fue nada. Mientras el chico se encontraba cabizbajo, el prota le mencionaba que él es el heredero del señor y también es un varón, por lo cual no podían rechazar su orden, así que tenía que tener más confianza en sí mismo. Preocupado, el chico le mencionaba al prota que aún así nunca antes lo habían escuchado, entonces ¿qué cambiaría si siempre las cosas iban a ser iguales? La persona al otro lado de la puerta le gritaba al joven maestro mencionándole que iba a abrir la puerta e iba a entrar, a lo que la pequeña dragona mencionaba que todo eso era frustrante. Usando su magia de dragón terminó copiando la voz del chico y mencionaba que no había sido nada, así que tenía que largarse inmediatamente y nunca le ordenó a este que entrara, por lo cual no debería de abrir la puerta. El joven atemorizado observando esto se mencionaba que si acaso esa no era su voz, y mientras observaba hacia la puerta mencionaba que aún así no iban a escuchar su pedido, mientras que del otro lado de la puerta todo estaba en silencio. Fue luego de unos segundos que la persona al otro lado de la puerta mencionaba que lo había entendido, llamándolo señor, y le mencionaba que por favor tenía que llamarlo si pasaba algo, alarmando hacia el chico bastante. La pequeña dragona mencionaba que todo eso era patético mientras se encontraba furiosa. El prota en ese momento le mencionaba al chico que si acaso no le entendía, pues le había dicho que tenía que establecer su superioridad por sí mismo. Inmediatamente el chico tartamudeó para rápidamente arrodillarse ante el prota y llamarlo profesor y mencionarle que por favor tenía que ser su profesor, dejando al prota completamente sorprendido. En eso el chico comenzó a relatarle al prota que su madre había fallecido cuando apenas le dio a luz, y su padre se volvió a casar poco después de eso, así que pasó la mayor parte de su tiempo con su madrastra. Este recordaba cómo su madrastra le mencionaba que no podía hacer muchas cosas y que lo que intentase hacer no serviría para nada. Incluso le mencionaba a Dieran que no podía comportarse de esa manera ya que este era un noble. El chico continuó relatando que su madrastra era una persona muy estricta y esta le había dicho que tenía que tener cuidado en cómo actuaba ya que era el hijo del señor de las tierras. Pero a pesar de todo esto, él la seguía queriendo ya que también hubieron buenos momentos en todo eso. Mas sin embargo, todo cambió el día que su padre quedó postrado en cama debido a una enfermedad. Mientras se cruzaban por los pasillos, su madrastra nunca lo miraba y ni siquiera le hablaba directamente en la cena o celebraciones. Algo triste, el chico le mencionaba al prota que él quería convertirse en un buen señor como lo era su padre, pero los criados intentaron controlarlo y restringir sus movimientos, bajo las órdenes por supuesto de su madrastra. Y desde entonces, este no ha tenido a nadie con quien hablar y todos terminan ignorándolo. El prota entonces se encontraba escuchando todo esto en silencio. El chico continuó mencionando que como las cosas eran así, sentía que no sería mejor aunque heredara el título del señor de las tierras. Pero todo cambió después de los incidentes de ese día, pues su perspectiva acerca de cómo podría ser su situación cambió completamente. Llamando al prota maestro le mencionaba que por favor tenía que enseñarle más formas para convertirse en un buen señor. El prota algo preocupado le mencionaba al chico que más sin embargo esa conclusión que acababa de tener le pareció un poco extraña. Observándole, el prota le preguntaba que cómo había llegado a algo como eso, solamente era el dueño de un pequeño restaurante. Aún así el chico le mencionaba al prota que algo como eso nunca había ocurrido antes, ya que hubiesen entrado igual si este le hubiese dicho que no lo hicieran. Pensando en ello mientras lo observaba, el prota se mencionaba que el chico carecía de mucha confianza, y estaba más que claro que al parecer terminaron suprimiendo su propia personalidad energética y activa. Luego de exhalar, el prota observando al chico fijamente le mencionaba que tenía que mirar a los ojos de los otros cuando hablase con ellos, causando una impresión en el chico. El prota continuó preguntándole si acaso había dicho que quería convertirse en un buen señor, mencionándole así que el cargo de señor conlleva asumir responsabilidades. Por lo tanto, debe de ser capaz de responsabilizarse de cada palabra que éste diga. Continuando con los sermones, el prota le estaba mencionando que no estaba diciendo que debe ignorar las palabras de los demás, tenía que asegurarse de escuchar y pensar en las palabras antes de tomar decisiones de las cuales pueda arrepentirse realmente. Y por supuesto tenía que tomar decisiones que realmente éste crea convenientes. Y por supuesto si las decisiones van a su favor todo va a estar bien, pero si no es el caso entonces tenía que aceptarlo y asumir su propia responsabilidad. Para culminar, el prota le mencionaba al chico que en su opinión eso es lo que debe de hacer un buen señor, dejando una gran impresión en el chico que se encontraba mencionando la palabra responsabilidad. Con otro portal para retirarse del sitio, el prota le mencionaba al chico antes de marcharse completamente que de todos modos tenía que comerse la comida antes de que ésta terminase enfriándose. Y por supuesto no tenía que olvidar ir de visita al restaurante alguna vez, mientras que observamos cómo el portal terminaba cerrándose. El chico en ese momento de pie junto a la mesa se encontraba mencionando que sentía como si estuviese soñando, para rápidamente proceder a tomar la hamburguesa y pensaba en las palabras acerca de ser un buen señor. Es entonces que este terminó dándole una gran mordida a la hamburguesa mientras mencionaba que realmente era deliciosa.
Pero entonces un rápido pensamiento cruzó la cabeza del chico, mencionando que entonces ahora lo podía comprender. Mencionaba que un buen señor significa que es alguien que es capaz de esforzarse lo suficiente para que todo el mundo pudiese disfrutar de ese tipo de comidas. Gritando así de esta manera que entendía el maestro, entendía el significado real detrás de todo eso. De regreso con el prota y la pequeña dragona habían llegado a las afueras de la ciudad por el portal, mientras que el prota mencionaba que esperaba que el chico no tomase sus palabras demasiado en serio. La pequeña dragona le preguntaba al prota si acaso se refería a él, ¿por qué se había esforzado tanto? Al parecer ni siquiera le importaba mucho, ¿o no? El prota inmediatamente, mostrándole la moneda de oro a la chica, le mencionaba que estaba haciendo tanto como le daban, dejando a esta última un tanto sorprendida. Tomando la moneda en sus manos, la chica le mencionaba al prota que eran aproximadamente 100.000 runas, y una hamburguesa normal realmente se está vendiendo por 200 runas, preguntándole al prota que si acaso realmente se lo había dado a cambio de una sola hamburguesa. El prota le mencionaba a la chica que realmente así era, y por eso mismo le había proporcionado un servicio adecuado al precio, ya que no era un restaurante estafa después de todo. La pequeña dragona mencionaba que ese tipo, refiriéndose al joven noble, tenía las manos tan grandes como un dragón. El prota le respondía a la chica que ésta esperaba que se convirtiese en un cliente habitual más adelante, a lo que la dragona le mencionaba al prota que eso no le gustaba mucho, ya que no tendría tantas hamburguesas para comer. Cambiamos de escena y nos encontramos en un bosque situado a las afueras de la ciudad dragón, en el cual se encuentra una clínica extremadamente popular en el sitio. Y claro, no va a ser popular, o sea, es la única casita en el medio del bosque y no va a ser popular. Aparte, una clínica. Puto el que no comente. En el interior de la misma, una persona se encontraba mirando la mano de otra mientras le mencionaba que al parecer esa era una quemadura grave. Se nos menciona que sin lugar a dudas el médico era demasiado hábil e incluso había aprendido magia curativa, pero esa no era la razón de su popularidad. Observando a la esposa del carnicero, que era la que estaba siendo curada, mencionaba que había cometido un pequeño error mientras estaba cocinando. El médico le mencionaba que se alegraba de que haya llegado rápido, ya que si se hubiese tardado un poco entonces se hubiesen formado algunas cicatrices. Mientras observamos a todas las personas que esperaban en la parte de afuera de la clínica, se nos menciona que la mayor razón por la cual los clientes acuden a ese lugar alejado del centro es porque esa clínica es dirigida principalmente por un elfo y no por un humano, y esta es una elfa que proporciona todo el contenido que requiere la trama de este manga. La elfa le mencionaba a la esposa del carnicero que ahora todo iba a estar bien, y esta es la elfa consejera Elena. Rain se encontraba emocionada mencionando que era increíble, ya que gracias a ella, como era de esperarse, las habilidades de Elena eran las mejores de todas. Pero cambiando de tema, la mujer le mencionaba a la elfa que no se veía muy bien, preguntándole a esta que qué era lo que estaba pasando. Elena le comentaba que estaba pensando en si debería de volver a su ciudad natal, causando que la mujer se impresionara y le preguntara el por qué. La elfa comenzó a relatar que le encantaba curar y ayudar a la gente, así que a pesar de la opinión de todos salió de su ciudad, pero en realidad era distinta de lo que se había imaginado en un principio, ya que a nadie le interesaba los tratamientos y la gente quería conocer a toda costa a una mujer elfa antes que a ella como médico. Y todo esto mientras observamos a un grupo de pervertidos que se encontraban asomándose por el recuadro de la puerta para observarla. Elena continuó mencionando mientras tenía un recuerdo que hace no mucho una persona fue a verla furiosa diciéndole que ella le había seducido a su marido. La elfa, cerrando sus ojos de la frustración, mencionaba que sabía que no todos los humanos son así y que no es como que no le gustase curar a la gente, pero cada vez es más difícil para ella aguantar y seguir adelante. Rain se encontraba en silencio para luego mencionarle que si acaso por casualidad tampoco le gustaba a ella como humano, a lo que la elfa inmediatamente se exaltó y le mencionaba que no, a ella le gustaba la señorita Rain y que más bien siempre había sido la que la trataba mejor que todos los demás y por eso aguantaba tantos prejuicios. Rain inmediatamente le preguntó a la elfa que si hubiese más cosas que le gustaran en ese sitio entonces se quedaría, a lo que la elfa inmediatamente titubeó un poco. Rain continuó mencionándole que había muchas cosas que tampoco le gustaban de su marido, por ejemplo que este roncaba mucho y que era demasiado ingenuo. Pero había algo que le gustaba demasiado que opacaba todo lo demás, y era el hecho de que este era un hombre de fiar que solamente la miraba a ella y se esforzaba al máximo en todo lo que hacía. Rain le mencionaba a la elfa que si acaso no había dicho que todavía se siente bien al tratar con la gente, mencionándole a la elfa inmediatamente a esta que sí. Rain le mencionaba a la chica que si era así entonces hay un restaurante en la ladera de la colina, así que si estaba interesada podría ir a comer allí esa noche. La elfa sorprendida le preguntaba a esta que si acaso realmente se refería a un restaurante. Rain le mencionaba que luego de ir el número de razones para que le gustara ese lugar podrían seguir aumentando una por una. Y por supuesto el restaurante de él, o sea del prota, puede ser ese tipo de lugar para comenzar a sumar cosas positivas. Cambiando de escena mientras el sol comenzaba a ponerse, observamos al prota que se encontraba cavando la cueva que va a ser el refugio o la guarida de la dragona. Pero en ese momento alguien terminó llamando la atención del prota. Se trataba del carnicero, el cual venía siendo acompañado por otra persona, y el hombre le preguntaba al prota que qué estaba haciendo allí y por qué no estaba en el restaurante. El prota le mencionaba al hombre que estaba a punto de ir también y que estaba en obras durante un tiempo, preguntándole que qué pasaba con esa persona que lo acompañaba. El carnicero le mencionaba al prota que ese chico se llama Nelling y es su sobrino, aunque no es su sobrino biológico.
El chico saludaba al prota algo avergonzado mientras que el carnicero continuaba mencionando que este le había dicho que tenía algo que discutir, así que quería escucharlo mientras comían algo de carne de cerdo. El carnicero le preguntaba al prota que si acaso ahora mismo no había nadie en el restaurante, a lo que el prota le mencionaba que Rurin debería de estar allí, preguntándole entonces qué era lo que pasaba. El carnicero le mencionaba al prota que había una clínica dirigida por un elfo y Rain había recomendado su restaurante al médico que manejaba ese sitio, por lo cual creía que ya debería de estar allá arriba. El prota mencionaba que si entonces era así tendría que volver de inmediato, mencionándole a estos que lo acompañaran para subir los tres hacia donde estaba el restaurante. Mientras comenzaban a caminar, el prota mencionaba que de todos modos un elfo era algo bastante único. Mientras llegaban al restaurante, el prota mencionaba que normalmente los elfos no suelen salir de su bosque natal para nada, por lo cual debe de ser muy popular, ¿no? El carnicero furioso le mencionaba al prota que ni siquiera tenía que preguntar, ya que había oído que todos los chicos del vecindario corrían hacia allí incluso cuando tenían una espina y les picaba un dedo, murmurando entre dientes que eso le parecía patético, para proceder a mencionarle al prota que ver cosas así le hacían entender por qué los elfos odiaban a los humanos. El prota algo avergonzado le mencionaba al carnicero que hay elfos que no son así, por lo cual no debería de tener prejuicios. En eso, mientras el prota abría la puerta del restaurante, mencionaba que admitía que los elfos eran una raza orgullosa, pero inmediatamente se quedó en silencio ante la escena que estaba observando. Y era que la pequeña Rurin tenía a la elfa de rodillas justo delante de ella. La elfa, nerviosa mientras sudaba, le mencionaba a Rurin que ella es un gran ser, así que por favor tenía que perdonarle su grosería. La dragona le mencionaba a la elfa que entonces reconocía que había sido grosera, y que la perdonaría si vivía el resto de su vida como su subordinada. El prota, presenciando todo esto, se quedó completamente helado. En eso el prota terminó llamando la atención de la dragona mientras que su puño se recubría de fuego. La dragona, bastante orgullosa por lo que acababa de hacer, le mencionaba al prota que si acaso ya había llegado, afirmándole que había conseguido un subordinado elfo que podrían utilizar. Mientras los otros dos se quedaban afuera, el prota le gritaba que qué demonios estaba haciendo con su cliente. Y como es de esperar, el prota le terminó dando un coscorrón a la niña en la cabeza, causando que las personas que estaban afuera, el carnicero y su sobrino, preguntaran qué era ese sonido. Regresamos unos cuantos minutos al pasado, donde encontramos a la pequeña Rurin acostada sobre una mesa tomando el sol mientras preguntaba que si acaso había alguien allí. La pequeña dragona preguntaba si acaso era un cliente, mientras que la elfa, llegando al restaurante abriendo la puerta, preguntaba que si acaso ese es el restaurante del cual dirige el señor El. Rurin inmediatamente le mencionaba que sí, pero que ahora no estaba, y además, más importante que eso, ¿acaso ella no es una elfa? Mientras vemos como la elfa terminaba descubriendo sus orejas. Esta, algo apenada, mencionaba que sí, eso era cierto. La pequeña dragona, observándola, mencionaba que entonces era cierto el rumor de que los elfos son bastante atractivos. Helen inmediatamente le mencionaba a la pequeña Rurin que ella también se veía muy guapa, y además de eso parecía mucho más joven que ella. Luego de exhalar, Rurin mencionaba que acaso le parecía más joven, entonces estaba diciendo que ella era más joven. Inmediatamente la elfa reconoció su error, mientras que Rurin le mencionaba que sí, por supuesto, para su especie ella era joven, pero no debería de ser mucho mayor que esta. La elfa, tartamudeando, preguntaba qué era lo que es, pero inmediatamente guardó silencio. Y esto era porque Rurin, con su imponente presencia de dragón, le mencionaba que cómo se atrevía a hablarle así delante de ella. La elfa supo inmediatamente que había cometido el más grande error de su vida. Y esta, sin dudarlo ni siquiera por un segundo, terminó cayendo de rodillas en el suelo mientras que mencionaba que ella pedía disculpas. Fue entonces ese el momento en el cual había llegado el prota, el cual venía mencionando que bueno, estaba de acuerdo en que los elfos eran una especie muy orgullosa, pero inmediatamente vio la escena que acabábamos de ver hace un rato. La elfa, arrodillada sudando, le mencionaba a la dragona que ella era un gran ser y que por favor tenía que perdonarle su grosería. Rurin en ese momento le preguntaba que si acaso entonces reconocía que había sido grosera y que la perdonaría si vivía por el resto de su vida sirviéndole como su subordinada. Y fue en ese momento en el cual el prota terminó llegando furioso, mientras que la pequeña dragona victoriosa le mencionaba al prota que había conseguido un nuevo subordinado elfo que les podría servir muchísimo. Luego de golpearle y preguntarle por qué le hacía eso a su preciado cliente, y después de un rato el prota terminó abriendo la puerta para que las otras dos personas ingresaran y les mencionaba a este que se disculpaba por el alboroto y que por favor podían seguir adelante. Vemos entonces ya que en el interior del restaurante la pequeña Runin tenía un gran chichón en la cabeza que le dolía mucho. Este incluso se encontraba llorando, mencionando que le dolía bastante, pues el golpe que le había dado el prota realmente le dolía. Y todo esto bajo la atenta mirada de asombro y preocupación de la elfa. Esta en ese momento, sin comprender lo que estaba pasando, se mencionaba que si acaso estaba soñando en ese instante, ya que ella definitivamente es un dragón. Y por supuesto, algo que todo el mundo sabe, desde los niños hasta los más ancianos, es que nunca se debe molestar a un dragón, ya que estos son considerados catástrofes naturales andantes que pueden quemar pueblos si así les apetece. Son la especie más fuerte, el pináculo de todos los seres vivos, y ella había crecido oyendo leyendas sobre los dragones hasta el punto de llegar a cansarse de todas ellas, mas sin embargo la realidad superaba la ficción.
Pues en ese momento el simple dueño de un restaurante estaba tratando a un dragón como a un niño pequeño, observando cómo el prota le mencionaba a la pequeña Rurin que simplemente le había encargado cuidar el restaurante, por lo cual ahora tenía que ir y ponerse a excavar, a lo que la chica rápidamente le mencionaba al prota que eso lo iba a hacer de inmediato. La elfa pensaba en ese momento que quién rayos era ese tipo, mientras que el prota rápidamente terminó llegando a donde estaba esta. En eso el prota terminó inclinándose ante la elfa mencionándole que se disculpaba en nombre de la chica ya que no sabía que algo como eso pasaría mientras él no estaba en el restaurante. La elfa le preguntaba al prota temerosa que si acaso este realmente era un humano, causando que el prota sorprendido le preguntara que a qué se refería, pero luego entró en sí mismo y le mencionaba a la chica que por supuesto, él es un humano. El prota en ese momento se mencionaba que se lo esperaba de alguna manera, pero Rurin ni siquiera intentó ocultar su aura de dragón. La elfa, observando cómo Rurin salía del restaurante, le mencionaba al prota que esa chica es un dragón y debe de imaginarse que él ya lo sabe. El prota le susurraba a la elfa que sabía que parecía un poco extraño que ésta estuviese con un dragón, pero era complicado de explicar, preguntándole que si acaso podría mantener el secreto. A lo que la elfa le mencionaba al prota que por supuesto no tenía intenciones de perturbar las actividades de un dragón, y aún así tampoco quería perder la vida todavía. Preocupado por el trauma que el prota le había generado a la elfa, le mencionaba a esta que la niña no acabaría con ella. Y pensando que realmente la chica le había dejado una primera impresión bastante mala. El prota observándola mencionaba que ahora que lo pensaba, ¿es ella el doctor elfo al cual la señorita Rain había recomendado llegar al restaurante? A lo que esta última le mencionaba que sí, era ella, y se presentaba mencionando que su nombre es Elena. El prota, imaginándose la conversación que tendría el elfo médico con la señorita Rain, se mencionaba que era el elfo médico de la ciudad y que había sido recomendada para llegar a ese sitio por un amigo, pero resultó que le intentaron convencer en una subordinada, por lo cual el abuso de poder en ese lugar era una completa locura. El prota luego de eso se mencionaba que realmente se estaban echando a perder con la primera impresión. La chica le mencionaba al prota que había escuchado que allí se podía degustar comida deliciosa aunque solamente estuviesen hechos de verduras, preguntándole que si acaso era así. El prota le mencionaba que por supuesto que es posible, preguntándole que cuánta carne podría tolerar. La elfa le mencionaba al prota que no eran por razones éticas, sino que sus cuerpos no pueden digerir la carne, así que todo estaría bien mientras no coma carne. El prota, escuchando eso, se mencionaba que entonces es cualquier cosa de sección de la carne. Inmediatamente el prota, sonriéndole, le mencionaba a esta que estaba bien y que tenía que esperarla por un momento, pidiéndoselo así por favor ya que le prepararía algo de inmediato. El carnicero en la otra punta del restaurante le gritaba al prota que para él sería de preferencia carne de cerdo, mientras que la elfa le respondía al prota que por ella estaba bien y esperaría pacientemente. Luego de eso, el prota se encontraba pensando en que había muchos platos buenos sin carne, pero pensaba que la pasta de tomates era la mejor elección. En un sartén el prota comenzaba a añadir cebolla picada, ajo y champiñones, con aceite de oliva y lo terminaría calentando en la cocina lentamente, aunque la llama decía otra cosa. De ese modo los diferentes sabores se armonizarían para crear un olor sabroso. A continuación terminó añadiendo los tomates cortados por un colador y al mismo tiempo los añadía al sartén. Había sazonado con sal, azúcar y otras especias bajándola hacia el fuego para producir que la salsa no se quemase. Aunque vuelvo a repetir, ese fuego está demasiado alto, pero bueno. Y mientras la salsa se reducía, el prota cocía la pasta durante 8 minutos asegurándose de dejar un poco del agua de la pasta para el final. Por último se mezcla la pasta con la salsa y se ajusta la viscosidad de la salsa con el agua de la pasta y luego de esto la pasta estaría totalmente lista para comer. Llevándole el platillo a la elfa, el prota le mencionaba que la comida estaba completamente lista, dejando a la misma algo sorprendida por lo que estaba observando. El prota, observándola, le mencionaba que tenía que comerse eso utilizando el tenedor y tenía que quedarse tranquila ya que no había utilizado carne en lo absoluto, así que no tenía que preocuparse de nada. La elfa sonrojada le mencionaba al prota mientras observaba el plato de comida que el color realmente era muy bonito. Mientras utilizaba el tenedor para tomar el primer bocado de la pasta, esta terminó llevándosela a la boca de inmediato. Luego de ello vemos como el prota le estaba llevando la comida al carnicero mencionándole que la barriga de Wobad estaba lista y le mencionaba a este que si acaso había esperado mucho tiempo. El carnicero, babeando por la comida, le mencionaba al prota que casi se quedaba dormido esperando. El carnicero en ese momento le mencionaba a su sobrino que tenía que probar eso rápido, ya que se lo decía en serio, era la mejor comida que había, mientras que el prota lo observaba y pensaba que parecía un tanto no feliz. Y quizás sea la comida de este la cual no le está gustando. Pero en ese momento el prota, volteando de reojo hacia atrás, se preguntaba que entonces qué era lo que estaba pasando con la señorita Elena, observando así en ese momento algo que lo dejó completamente sorprendido. Mientras el prota observaba a Elena, esta última se encontraba tragando la comida sin masticar, mencionándose que estaba delicioso, realmente estaba muy delicioso. Con lágrimas en sus ojitos y con los cachetes a reventar como una ardilla cuando está transportando sus nueces, la chica se encontraba pensando que hasta ahora solamente comía verduras crudas, y que esta nunca se hubiese imaginado que existiese algo tan delicioso. En cuestión de segundos, esta
se había devorado todo lo que había en el plato, mientras que levantaba su mirada hacia el cielo y mencionaba que eso era lo mejor. Aún así, esta terminó dándose cuenta tarde que el prota se encontraba justo al lado de ella y por unos segundos esta había perdido el control de su cuerpo y sus emociones. Sonrojada mientras se tapaba la cara, el prota aprovechó la oportunidad para preguntarle que al parecer la pasta era de su gusto, a lo que esta última rápidamente se disculpaba con el prota y le mencionaba que estaba tan bueno que ella simplemente había perdido el uso de razón. Entregándole una servilleta mientras sonreía, el prota le mencionaba que no tenía que preocuparse ya que se sentía bastante feliz de que le haya gustado mucho. El prota le preguntaba a la señorita que si acaso esta no iba a otros restaurantes con frecuencia. La chica le mencionaba al prota que sí, ya que llamaba demasiado la atención en la ciudad, así que tenía que comer la verdura que compraba en el pequeño mercado. Mientras se limpiaba la boca le mencionaba al prota que no era como si no hubiese pensado en comer comida adecuada en un restaurante, pero el detalle era que no había muchos menús que traeran opciones vegetarianas e incluso si las hubiese los platillos no tendrían un sabor tan diferente al de comer verduras crudas. Así que esta pensó que si acaso habría alguna necesidad de tener que cocinar. Pensando en ello, el prota se mencionaba que bueno, era verdad que la gente en ese sitio no suele utilizar muchas especias para cocinar, y eso a él le parecía bastante raro. Además del hecho de que estas especias son realmente caras y costosas. La elfa con una sonrisa brillante le mencionaba al prota que había cambiado de opinión luego de venir a ese sitio. La comida que el prota le había preparado era realmente deliciosa y tendría que agradecerle a la señorita Rain por haberle recomendado ese lugar. Como si de una reseña se tratara para el prota, se imaginaba cómo esta le daba 4 estrellas y los perdonaba después de haber probado la comida. Luego de exhalar, el prota mencionaba que era todo un alivio, pero rápidamente alguien preguntaba que, llamando la atención del prota inmediatamente. Era el carnicero que se levantaba de su asiento preguntándole a su sobrino que qué era lo que acababa de decirle. El chico le mencionaba al carnicero que él acababa de descubrir que su madre realmente no es su verdadera madre, observando cómo el chico tenía una expresión de preocupación en su rostro. En otro sitio que en un principio parece ser una mina, una persona se encontraba llamando al joven Nelly. Se trataba de, en principio, la que parece ser su madre que preguntaba dónde se había ido este. Esta se acercó a un minero y le preguntaba si acaso había visto a Nelly, a lo que el hombre le mencionaba que no sabía dónde había ido y que el equipo del turno de la noche ya había entrado a la mina. La mujer preocupada preguntaba si realmente era así. Bueno, esperaba que haya comido algo antes de irse a trabajar. Esta le preguntaba al minero que si acaso podría llevarle esa comida y salir del sitio, a lo que el hombre no tuvo ningún problema y le mencionaba a la mujer que por supuesto podría ingresar, mostrándonos así como esta comenzaba a adentrarse en el interior de la mina. El carnicero, preocupado con el chico, le preguntaba que de quién había escuchado algo como eso, a lo que Nelly, furioso mientras golpeaba la mesa, mencionaba que eso no era lo importante ahora, ya que había sido engañado durante 20 años. El chico continuaba mencionando que no podía concentrarse en el trabajo y por esa razón se había ido temprano de la mina. El prota y la elfa, como dos viejas chismosas, se encontraban sentados en la mesa mientras que el prota mencionaba que si acaso deberían de estar escuchando esa charla. A lo que la elfa, que realmente es una experta en todo esto de escuchar conversaciones ajenas, mencionaba que entonces eso era lo que había pasado. Nelly, por otro lado, mencionaba que no podía volver a casa de esa forma. El carnicero le mencionaba al chico que si acaso sabe lo que pasó a la señora Mai para criarlo, la que en principio es su madre pero ahora no lo es. Continuaba mencionando lo que trabajaba día y noche porque quería alimentar a este chico bien, y aunque su padre había fallecido prematuramente mientras trabajaba como mercenario, ¿no le parecía increíble que haya hecho tanto a pesar de que no era su hijo de nacimiento? Y por supuesto, el carnicero confiaba en que el chico era lo suficientemente inteligente como para entenderlo por sí mismo. El chico se encontraba frustrado y mientras mostraba unas muecas de expresión un tanto extrañas con su boca, mencionaba que él también lo sabía. Sabía que él era el culpable de todo eso, pero estaba tan irritado y tan enfadado esa mañana que mientras su madre le mencionaba que no tenía que olvidar su almuerzo, simplemente la miró feo y le mencionaba que no lo necesitaba, llamándola así mujer, y causando que su madre se quedara impresionada ante las palabras de su hijo. El carnicero, al escuchar esto, inmediatamente terminó estallando, tomando al chico rápidamente por la camisa preguntándole a que qué rayos acababa de hacer. O bueno, había hecho porque eso fue en la mañana y se supone que ya es la tarde de ese día, ¿no? El carnicero furioso le gritaba al chico que había cosas que se decían y cosas que nunca debería de decir, llamando al chico bastardo, mientras que el prota se levantaba de su asiento y mencionaba que las cosas se estaban poniendo feas. Y por supuesto, era su restaurante, por lo cual tendría que evitar que las cosas vayan aún más lejos. En eso, la esposa del carnicero terminó llegando al restaurante llamando al chico Nelly. Esta le mencionaba al chico que algo grande había pasado y tenía que darse prisa y dirigirse hacia la mina. El carnicero, observando a su esposa, le preguntaba a que qué era lo que había sucedido, a lo que la mujer comenzó a relatar que la mina se había derrumbado sobre la madre de Nelly y ahora estaba atrapada allí adentro, dejando al chico completamente estupefacto. Y aunque no sé qué significa esa palabra, queda genial en esta parte. El chico, preocupado, tartamudeando, le preguntaba a su tía, creo que ella es su tía, no sé, que qué era lo que acababa de decir.
El carnicero preocupado preguntaba que qué quería decir con que la mina se derrumbó y qué era lo que le había pasado exactamente a la señorita Mai. Su esposa le respondía que no sabía con seguridad lo que había pasado, pero al parecer entró a buscar a Ney y luego pues las cosas terminaron sucediendo. El chico preocupado mencionaba que no podía ser y rápidamente procedió a salir corriendo del restaurante mientras que todos gritaban su nombre. Rain le mencionaba a su esposo que tenían que ir a la mina también, mientras que la elfa acercándose a ellos le mencionaba que si acaso ella podía acompañarlos. Esta mencionaba que si la mina se había derrumbado entonces seguramente habrían heridos, mientras que el prota se encontraba ya vestido detrás de ella y mencionaba que él también los iba a acompañar. Algo preocupada por la elfa, Rain le mencionaba a esta que si acaso era en serio, recordando lo que le había dicho antes. Que sabía que no todas las personas eran así, pero aún así se le estaba haciendo difícil soportarlo. La esposa del carnicero inmediatamente mencionaba que era correcto y que podía entender la situación y que eso era algo realmente urgente, por lo cual la llevaría directamente a la mina. Cambiando de escena nos encontramos en la mina y observamos cómo estaban sacando a múltiples personas que realmente estaban malheridas, mientras que una persona gritaba que tenían que detenerlo. Se trataba de Nelly, el cual quería entrar apresurado mencionando que se quitaran de su camino insultando a todos sus compañeros de trabajo e incluso a sus superiores. Uno de estos le mencionaba al chico que tenía que calmarse ya que era peligroso y podría haber un derrumbe de nuevo. El prota llegando por detrás le mencionaba al chico que por favor se calmara ya que él se encargaría de entrar para salvar a su madre. Esto observando al prota le mencionaba que si acaso él era, pero inmediatamente es interrumpido por uno de los mineros el cual intentaba interponerse en su camino. Le mencionaba al prota que tenía que escuchar atentamente ya que él tampoco podía entrar. Y eso era porque no sabían cuándo podría producirse nuevamente un colapso y esa era una situación de emergencia realmente preocupante. El prota mencionaba que la mujer que lo acompañaba era una doctora a la cual le habían enseñado magia curativa y que probablemente haya muchas personas allá adentro que no puedan moverse y necesiten ser tratados de inmediato. El prota continuaba mencionando que cada minuto contaba, así que por favor se lo rogaba, tenía que permitirles la entrada. Un rato después observamos cómo estos se encontraban ingresando a la mina y la elfa le agradecía al prota por haberla ayudado, pero no tenía que seguirla ya que era demasiado peligroso. Estos actualmente se encuentran en la primera planta de la mina. Mientras iban caminando algunas piedras terminaron desprendiéndose del techo causando que la elfa se preocupara, pero el prota rápidamente con sus agudos sentidos terminó conjurando una barrera para protegerse. Adelantándose a la elfa el prota le mencionaba a esta que como podía ver él ya conocía su camino hacia la magia y tenía que detener cualquier caída de rocas por ella. Sorprendida la elfa le mencionaba al prota que entonces él había sido un mago. El prota mencionaba que había tenido bastante éxito cuando era más joven, pero que ahora mismo este estaba jubilado. Pero por supuesto, este tenía más curiosidad por saber por qué ella tomó la decisión de venir a ese sitio tan peligroso en primer lugar, alarmando así un poco a la elfa. El prota mencionaba que había escuchado que ella tiene una clínica bastante exitosa en la ciudad del dragón. Y el prota se lo decía porque uno de sus camaradas también era un elfo, y no creería que ella había montado una clínica simplemente porque era una elfa y ya. Y probablemente hubieran momentos en los cuales los humanos se comportaron de manera muy grosera con ella. Sin embargo, después de todo esto, esta había decidido entrar en la mina que se derrumbaba para salvar a las personas, preguntándole si acaso había alguna razón especial para que haga algo como eso. Cuando la elfa estaba por responder, el prota le interrumpe y mencionaba que era bastante complicado, ya que el camino estaba dividido en dos secciones. Inmediatamente el prota mencionaba que no tenían suficiente tiempo para buscar en ambos caminos, así que inmediatamente comenzó a conjurar un hechizo, invocando así esferas de luces las cuales se iban en parejas inspeccionando cada uno de los caminos. Y resulta ser que estos eran espíritus, a lo cual la elfa se dio cuenta rápidamente de esto y le preguntaba al prota que si podía controlarlos, a lo que el prota le mencionaba que sí y esos espíritus le iban a decir si habían supervivientes por alguno de los caminos. Inmediatamente el prota mencionaba que uno de los espíritus había encontrado a una persona. El hombre observando al espíritu delante de este preguntaba qué era eso. Sin fuerzas para poder levantarse o hacer cualquier otra cosa, el hombre mencionaba que debería de estar llegando a su fin, ya que estaba empezando a alucinar. Pero en ese momento la elfa terminó llegando a donde estaba el hombre rápidamente preguntándole si estaba bien y que si acaso podía moverse. El hombre muy tranquilamente les preguntaba a estos que si acaso eran parte del equipo de rescate y que se había lastimado la pierna cuando se había derrumbado la mina. Inmediatamente la elfa comenzó a aplicar su magia curativa y le mencionaba al hombre que afortunadamente no era una lesión grave y que podría salir después de un tratamiento de primeros auxilios, a lo que el hombre rápidamente le agradecía a la elfa por lo que estaba haciendo. En eso uno de los espíritus volvió a donde estaba el prota con noticias y este mencionaba que al parecer habían encontrado a alguien más por allí, por lo cual tenían que colocarse en marcha. Llegando a donde estaba la otra persona, el prota terminó levantando las piedras mientras que la elfa se encontraba aplicándole primeros auxilios. Y con la magia del prota hacían que todas las personas salieran flotando de la mina sin ningún tipo de riesgo y sin preocuparse de salir heridos o lastimados en el proceso.
Por supuesto, las personas en el exterior de la mina se encontraban sorprendidos observando cómo las personas heridas y recién tratadas salían volando de la mina, mientras que estos simplemente se encontraban pidiendo ayuda. Mientras se adentraban cada vez más en la mina, el prota mencionaba que parecía ser la última persona, preguntándole a la elfa que si podía seguir, observando cómo ésta se encontraba realmente exhausta, pero aún así le mencionaba al prota que podía continuar. En ese momento el prota se mencionaba que si la madre de Nelly no se encontraba allí, pero rápidamente se dio cuenta de que la persona a la cual estaban buscando era ella y se encontraba inconsciente tirada en el suelo. Rápidamente corrieron hacia donde estaba la mujer y el prota preocupado preguntaba que cómo estaba, a lo que la elfa le mencionaba que estaba realmente en un mal estado. La elfa mencionaba que por esa razón iba a utilizar el hechizo de recuperación más fuerte que poseía, pero no podría garantizar que sus resultados sean los óptimos. Inmediatamente la elfa comenzó a recitar el hechizo y aplicándolo en la mujer, mostrándonos así como una gran cantidad de brillo dorado entre dorado y verde se esparcía por toda la mina. En el exterior nos encontramos en el refugio temporal de la excavación donde estaban atendiendo a todas las personas malheridas y a todos los que llegaban los colocaban en camillas para que estos estuvieran tranquilos durante un tiempo. Una persona preguntaba que si acaso todos los mineros habían salido sanos y salvos. Y por otro lado observamos cómo Rain se encontraba llorando mencionando que qué era lo que deberían de hacer ahora. El carnicero llorando le mencionaba a su esposa que Elena había dicho que el hechizo había funcionado, así que no tenía que preocuparse demasiado, solamente tenía que esperar a que ésta despertara, mostrándonos cómo la mujer se encontraba vendada en la cabeza. Su hijo, o no hijo Nelin, se encontraba junto a ella bastante preocupado y con una expresión de terror en su rostro. En eso el prota acercándose a ellos mencionaba que no había necesidad de preocuparse demasiado, ya que Elena la había tratado rápido utilizando su hechizo más fuerte, así que ya habían pasado el estado crítico de la mujer. Por otro lado, la elfa se veía realmente exhausta y agotada mencionando que había recibido un fuerte golpe en la cabeza, pero que el tratamiento había sido exitoso y la herida cercana al ojo no era para nada grave, así que podría vivir con normalidad cuando se quitase el vendaje. En eso Nelly terminó buscando la canasta que le había llevado su madre con la comida y en el interior de la misma encontraba lo que su madre le había preparado para que éste comiera, pero con restos de piedra en el interior. El chico comenzó a recordar cómo su madre con una sonrisa en el rostro y muy amablemente le había mencionado que no tenía que olvidarse llevarse su almuerzo, a lo que este último recordaba también el momento en el cual la había tratado feo mencionándole a esta que no lo necesitaba llamando a la mujer. Con todos esos recuerdos rondando su cabeza, el chico realmente se encontraba bastante mal y preocupado pensando en que si a su madre le pasaría algo que haría este, pero en ese momento la mujer comenzó a mover su mano llamando a su hijo, causando que este inmediatamente se alarmara por lo que estaba escuchando. La mujer le preguntaba al chico que si acaso era él. Mientras que todos los que se encontraban expectantes se encontraban aliviados pues la mujer había recobrado el conocimiento. Nelin, sintiéndose verdaderamente arrepentido por lo que había hecho en la mañana con su madre, se encontraba llorando mientras llamaba a su madre. Acercándose a la camilla de la mujer le mencionaba que estaba allí, mencionándole a su madre que su hijo estaba allí junto a ella. Bastante feliz, la mujer le mencionaba a su hijo que si acaso no se había hecho daño, preguntándole que si acaso era verdad, a lo que el chico le mencionaba que claro que no, que él estaba completamente bien. Sujetando con fuerza la mano de su madre, Nelly le mencionaba a esta que se encontraba realmente asustado, preguntándole que qué hubiese pasado si las palabras que le dijo en la mañana se hubiesen convertido en las últimas palabras para ella. La mujer, sonriendo mientras se encontraba llorando debajo del vendaje, mencionaba que realmente le estaba llamando mamá otra vez y que lamentaba haberlo hecho preocuparse, aún así se sentía bastante aliviada, pues para ella era un alivio que su hijo no se hubiese encontrado en el interior de la mina en primer lugar. Estas palabras hicieron que la elfa se alarmara un poco. Y en eso le mencionaba al prota que era tal y como este le había dicho. Realmente ella quería cerrar la clínica y volver a su ciudad natal. Mostrándonos así como sus maletas se encontraban junto a la puerta de la clínica, esta continuaba mencionando que estaba decepcionada de los seres humanos después de haber vivido muchas cosas terribles en esa ciudad. Y fue entonces cuando la señorita Rey le dijo que intentara aumentar el número de cosas que disfrutaba de esa ciudad, mostrándonos cómo la elfa ahora se encontraba sonriendo plácidamente. En eso la elfa se encontraba mencionando observando a todos los pacientes que quizás se había apresurado demasiado en buscar tales cosas, observando así como la mayoría de los heridos se habían reunido con algunos familiares y compañeros y se encontraban riéndose después de haber pasado tal susto. Continuó mencionando que la vida de los humanos son mucho más cortas en comparación a las de un elfo, pero ellos expresan sus emociones libremente, y por eso la gente se decepciona y se le rompe el corazón con facilidad, y ella era uno de ellos, pero irónicamente esa también es la razón por la cual había creado la clínica. Pues esta cree que hay demasiadas cosas que aprecia aquí que no podía dejar atrás así fácilmente. Y a esta le encantan las emociones sinceras de los humanos y también ahora comprendió que le encanta la comida de esa ciudad. Mientras continuaba mencionando que se había dado cuenta de muchas cosas, la elfa terminó colapsando, pero el prota terminó atrapándola rápidamente mencionándole a esta que tenía que tener cuidado, alarmando un poco a la elfa. Sonrojándose excesivamente, esta se disculpaba con el prota, a lo que el chico le mencionaba inmediatamente que parece que se había agotado y tenía que disculparlo por un momento.
mostrándonos cómo al parecer el prota se encontraba realizando un hechizo en el cuerpo de la elfa. La elfa se encontraba sorprendida observando su cuerpo y mencionaba que ese era un hechizo de transferencia de maná utilizado por los elfos. El prota le mencionaba a la chica que su amigo elfo, el cual había mencionado antes, le había enseñado ese hechizo y su nombre es Beden. Al escuchar eso, la elfa se exaltó demasiado preguntando si realmente había dicho Beden, el héroe de los elfos, ese Beden. Mientras se retiraban, la elfa le preguntaba al prota que cómo era posible algo como eso, a lo que el prota le mencionaba que ya se lo había dicho antes, él había sido un mago famoso. Mientras tanto, en un cambio de escena nos encontramos en la colina debajo del restaurante, donde la pequeña dragona se encontraba mencionando que el prota era un sinvergüenza, pues siempre la dejaba fuera de las cosas importantes. Y mientras esta se encontraba excavando con las manos, preguntaba que cómo podía decirle que vaya a cavar sola porque no podía utilizar magia delante de otras personas, eso no era para nada justo. La chica continuaba mencionando que solamente estaba tratando de conseguir un subordinado para ayudarlo en el restaurante, pero inmediatamente un chorro de agua terminó mojándole la cara, sacándola así de sus pensamientos y de su frustración. En eso, mientras el agua comenzaba a emanar de la tierra, la señorita dragón preguntaba que qué demonios era eso. Y bueno, chicos y chicas, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan este video para llegar a muchas más personas y hacer crecer esta comunidad. Si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra elfa sanadora. De esta forma sabré que te quedaste hasta el final, ya que no muchas personas tristemente suelen hacerlo, y al mismo tiempo participarás por los saludos en un próximo video. Y ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.